esforzamos y tratamos, no podemos ser perfectos y no lo seremos hasta el día de nuestra redención. Pero podemos tratar de llegar a lo más alto que nosotros podamos llegar con la ayuda del Señor, porque no es solo, Él nos ayudará. Y el Señor me mostraba por medio de su palabra algunas cosas que tenemos que hacer para agradarle. Son puntos importantes, son muchas cosas que podemos hacer para agradarle. Pero Él me daba 4 puntos muy importantes, que Él me decía, 104 puntos, hijos, ustedes tratan de hacerlo, estarán agradando a mi corazón. Y el Señor no solo es un Dios que pide, sino que también Él da. Él es un Dios que le gusta dar, pero también Él le gusta pedir, porque Él no puede dar si no pide. Si Él no nos pide el corazón y no se lo entregamos a Él, ¿qué nos puede dar? No puede darnos nada. Pero si nosotros, Él nos pide, nosotros le damos, Él nos da, Él nos pide, nosotros le damos, Él nos da, y ahí está la cadena. La bendición, amén. Él se siente alegre y nosotros también contentos. Entonces, quiero hablar un poco sobre eso. Agradando a Dios, también recibiremos cosas grandes de Dios. Amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalonicenses. Ok, voy a ir un poco rápido, no voy a esperar que busquen mucho las escrituras, ¿ven? Pero ustedes anótenlas o después me la quieren pedir, yo se las doy, porque va a ir rápido, ¿ven? Entonces, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Y quiero empezar por acá. Miraba esta palabra y me llegaba mucho a mi corazón hoy. Miren lo que dice. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, hermanos, os rogamos. ¿A quién está hablando Pablo ahí? A los hermanos. Amén, a los nacidos de nuevo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. ¿De quién aprendieron? ¿De quién estamos aprendiendo nosotros? De Dios. Pero el apóstol Pablo está hablando en ese momento de Él. Y no es que se estaban gloriando, no. Sino que siempre Pablo decía que imíteme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Era un hombre que realmente tenía una pasión grande. Para mí es el mayor apasionado en la palabra de Dios. Y mire lo que dice: conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor Jesús. Dios. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta madrugada, son las 2 de la mañana, Señor, que tú seas ayudándome a dar esta palabra. Ayuda mi voz, porque no tengo mucha, pero yo voy a dar todo de mí, Señor, para transmitir esta palabra a tu pueblo. Hay un pueblo que todavía se ha quedado. Y doy gracias por el pueblo que estuvo, Señor. Se tuvo que ir. Bendícelo ahí donde están, Señor. Tú sabes de cada corazón y cada quien. Pero bendice grandemente al pueblo que se ha quedado, porque está dando un esfuerzo para poder hacer cosas más grandes. Yo te pido, Señor, que a cada uno de los que se han quedado hasta el final le des una bendición sobre especial y grande en su vida, Señor. Pero que bendigas a cada uno de la congregación, aún de los que no vinieron. Acuérdate de ellos, Señor. Pido en este día por ellos. Domingo en este día para que tú crezcas. Ayúdame, Señor, a que esta palabra vaya en sus corazones de ellos. No te doy gracias, mi rey, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Dígale al hermano que está a su lado. Tenemos que agradar a Dios para poder recibir grandes cosas. Algunas de las cosas, hermanos, de que el ser humano, mucho más el cristiano, ¿ok? Porque todas las personas en este mundo le piden a Dios. Aún el impío le pide a Dios. El impío siempre cuando tiene problemas, ¿a quién es que busca? A Dios. Aunque solo busque por momentos. Y el impío exige, pero no puede tener. ¿Por qué? Porque el impío no agrada a Dios con su manera de vivir, con su manera de conducirse. Y muchas veces el impío es engañado por Satanás. Porque la palabra es clara en decir, hermano, que todo el que comete pecado no es de Dios. O sea, todo el que comete pecado, dice la palabra, su padre es el diablo. Y por eso es que nosotros cambiamos de muerte a vida, cambiamos de padre al diablo a Dios. Porque así es la palabra de Dios.
Pero los impíos buscan a Dios siempre, pero no quieren agradarlo con su vida, no quieren dar su corazón, no quieren darle ese sí al Señor para cambiar su vida, pero sí exigen. No, que bendíceme, no, que yo he escuchado a algunos borrachos que dicen, no, yo tengo un Dios grande que me tiene bien bendecido. Y pues digo yo, o sea, yo me pongo a pensar, si concede el justo, con dificultad hay bendición, ¿verdad?, de parte de Dios, porque Dios siempre pide para dar, hermano. Porque si Él nos diera sin pedirnos, nos hiciera hijos, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Cómo? No, otra palabra. ¿Cómo? Hijos de papi. Sí, hijos de papi y mami, para que me entiendan. Pues nos hace de una forma que no es buena para nosotros. Entonces nosotros vamos a pensar un momento que nos merecemos todo, pero no queremos dar nada. Entonces, eso con el impío, pero con los cristianos, el apóstol Pablo nos está diciendo en esta carta, en el capítulo 4, nos está acordando que así como nosotros hemos visto su ejemplo, eso es lo que está dando a entender, hemos visto su ejemplo de cómo se agrada a Dios, también Él nos dice por medio de su palabra cómo debemos de agradar a Dios, y nos dice de que tenemos que ir en aumento agradando a Dios, porque ahí nos dice, mira lo que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. Nos está recordando, nos está diciendo, hey, tengan en mente esto, recuerden esto, no olviden esto. Dice que de la manera que aprendiste de nosotros, dice el apóstol Pablo, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo nos está diciendo que así como el ejemplo que Él nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo tomemos, pero que vayamos en aumento. ¿Por qué? Porque a veces desagradamos a Dios en algunas cosas, pero si nosotros nos ponemos pila, si nosotros nos ponemos, razonamos y decimos, wow, pero estoy desagradando a Dios en este momento, en esto, usted puede cambiarlo y de hoy a mañana usted puede agradar a Dios en esa área, porque hay muchas áreas donde tenemos que agradar a Dios. Unos son buenos cristianos, pero desagradan a Dios en los tiempos. Unos son buenos cristianos, pero desagradan a Dios en los cultos, no vienen a los cultos. Unos son buenos cristianos, pero desagradan a Dios porque no tienen esa amabilidad con el hermano. Cuando el Señor nos dice que tenemos que tratarnos con un amor fraternal. Entonces, yo sé que es difícil agradar a Dios en todo, porque hay muchas cosas como agradar a Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, cuando yo tenía a mi papi, a mami, y ellos, yo recuerdo que eran muy estrictos, y mi mami, desde que salía de la escuela, yo recuerdo que yo llegaba a casa, y ella lo primero que hacía era andar a bañarte y venir a comer, y después yo le decía, quiero ver tele, no, anda a hacer la tarea, 2 horas haciendo la tarea. Había una disciplina, y recuerdo que ella salía de viaje, porque ella vendía oro y vendía muchas cosas, y ella me decía qué tenía que hacer. Ay de mí que no tuviera hecho lo que ella me dijo, porque cuando yo venía ella me castigaba, pero cuando ella venía y todo lo había hecho, ella me hacía mis baleadas, ella me hacía mi taja con pollo, me hacía cosas buenas que a mí me gustaban. Entonces lo mismo es Dios. Dios, entre más tú agrades a Dios, el Señor también más te dará, y a veces te dará más cosas que a otros no da. Porque a Dios todos, mire, Dios ama a todos iguales, pero no todos aman a Dios igual. Entonces, hay unos que lo aman más, entonces Él más les da. ¿Por qué? Porque la palabra dice que entre más Él te da, más te demanda. Entonces, el Señor me decía a mí 2 cosas muy importantes. ¿Cómo podemos agradarlo a Él? Él me daba 4 puntos importantes y los vamos a ver. Y me decía también que 4 beneficios que todo cristiano debería de tener. Son, pero y muchos beneficios, más de 40, 50 en la palabra de Dios, beneficios por agradar a Dios. Pero el Señor me daba 4 específicos que a usted no le pueden faltar. Si usted hace esos 4, si usted agrada esos 4 que yo le voy a dar, y también usted hace eso, tendrá 4 beneficios que muchos cristianos no tendrán. ¿Por qué?
Porque si usted no da, no recibe. Tenemos que tener en mente que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios de amor. Pero como yo prediqué un día, el amor no viola protocolo, el amor no viola reglas, el amor no viola leyes. No solo porque Dios nos ame es que nos va a dejar de vivir, nos va a dejar vivir de la manera que queramos. No. ¿Y cuál es la manera que Él quiere que nosotros vivamos? Agradándole en todo tiempo. Amén. Entonces, quiero que apunten, lo busquen conmigo. Quiero darle rápidamente. Quiero darle los primeros los cuatro que el Señor me daba a mí, que cómo nosotros debemos agradarlo. ¿Cómo? ¿Cómo debemos agradar a Dios? Y quiero que nos vayamos a Hebreos. ¿Está en la pantalla? Sí, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. Miren Hebreos 11, 5, 6. Lo que Hebreos dice, el Señor me decía, ¿sabe cómo deben de agradarme los cristianos? Deben de agradarme es con su fe. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos son falta de fe. Cuando tenemos un Dios poderoso, cuando tenemos un Dios grande, cuando viene un problema, muchos de nosotros desmayamos y perdemos nuestra fe. A Dios le desagrada eso. Porque Dios quiere en nuestra vida, hermanos, que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, positivos. Porque lo que habla la boca, eso se hace, hermano. Porque la boca tiene poder. Entonces miren lo que dice Hebreos. Y el Señor me decía, Enoc anduvo conmigo, me decía el Señor, y tenía tanta fe que hasta él vino y se lo llevó. De tanta fe que tenía y de tanta intimidad que tenía con Dios, Dios vino y se lo llevó. Eso pasó antes del diluvio con Noé. Y pues ahí hay una similitud de rasgo de la iglesia. Porque antes de que viniera eso y esa familia de Noé fuera salva, Él se llevó a Enoc antes. Miren lo que dice en Hebreos 10, 25. Dice, no dejando de... No, en el 5, 10, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto, dice la palabra, para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Algo muy importante que nos dice la palabra. Enoc tuvo testimonio de parte de Dios que Él lo estaba agradando. Así es, aleluya. Y por eso fue llevado por Dios. Pero algo muy importante, usted le ha preguntado a Dios sinceramente, ¿yo te estoy agradando, Señor? ¿O le da miedo preguntarle a Dios? Usted tiene que decirle, yo te estoy agradando, y créame, Él le va a hacer sentir cuáles son sus áreas que usted no está agradándole. Y dice la palabra que Enoc, antes de llevárselo, él tuvo de parte de Dios la confirmación de que Él le estaba agradando. Y después dice, pero sin fe es imposible. Es imposible. ¿Qué le dice a usted eso? Que todas las veces que usted anda en falta de fe y deja que el mundo se le venga encima, no está agradando a Dios. Y ese es un problema. Porque cuando Dios no se siente agradado, también usted empieza a cortar bendiciones, empieza a cortar beneficios, porque Él no le dará a usted si usted no le está agradando. Ese es el Dios que yo conozco. Amén. Yo no conozco otro Dios. Yo no conozco un Dios que me va a dar porque me merezco. No, no es porque me merezco, sino que Él pide de mí. Pero no porque para que yo me merezca, sino que Él pide de mí para que yo ande en sus estatutos para ser salvo. Aleluya. Porque ese es el punto principal, inicial, principal y el centro del evangelio. Él sabe que si yo lo ando agradando, en cualquier momento que la muerte viene por mí o Él viene por mí, yo me voy.
Ahora, antes de que el rapto de la iglesia venga, nosotros tenemos que estar seguros que nosotros estamos agradando a Dios. Pero ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás agradando a Dios con tu fe? ¿O estás desagradando a Dios con tu fe? Porque eso es lo que me dijo el Señor, que muchos cristianos están fallando es en la fe. ¿Cómo puedes saber que tú tienes fe? Recuerda que la fe es la certeza, es algo que tú crees que pasará. Aunque tú no lo veas, tú crees que pasará. Porque esa es la fe. Lo que tú no ves, pero crees y tienes convicción que pasará. Cuando nosotros viene la prueba, cuando nosotros tenemos tal vez algo que hacer en el futuro, y el diablo viene a decirte, no, tú no vas a poder hacerlo. Y Dios está contento porque tú estás alegre, porque tienes un propósito, sea tuyo o sea del Señor, porque el Señor también deja nuestros propósitos. Él deja que nosotros tengamos cosas. Y si tú empiezas a flaquear y empiezas a renegar, empiezas a decirle, no, no creo que se vaya a hacer, no, que ya Dios me dejó, no, que ya Dios no me va a dejar hacer esto, que hacer lo otro. Entonces tú empiezas a desagradar a Dios. Entonces, así como él no tuvo respuesta, tuvo confirmación que agradaba a Dios, y dice que fue llevado por Dios por la fe. Pero algo muy importante, ¿por qué Enoc andaba con Dios? Porque tenía fe. Entonces, cuando actúa la falta de fe, es cuando tú te desligas de Dios o te alejas de Dios, y Él no lo hace partícipe de tu vida diaria. Porque cuando tú pierdes la fe, pierdes convicciones, pierdes amor y pierdes pasión por Dios. Por eso la fe de ti no se puede ir. Cuando tú tengas falta de fe, tienes que postrarte a Dios y decirle, aumenta mi fe, porque estoy desmayando. ¿Cuántos de ustedes les ha faltado la fe? ¿O les falta la fe? Ustedes tienen que decirle a Dios. Y sin fe no van a agradar a Dios. Y si no tienen alegre a papá, hay un problema. ¿Qué pasaba a ustedes cuando no tenían alegre a su viejo? Algo malo pasaba, ¿no? O él venía y le daba un premio. No. A mí el premio que me daban un leño así, ¿no? Que me lo aventaba desde que llegaba a entrar a mami a la casa. Ese es el premio que mami me daba. Pero cuando yo agradaba a mis viejos, tenía mi mudada una vez al año, pero la tenía. Y tenía cosas que yo le pedía a mi mami, porque somos buenos para pedir. Ah, no, somos buenísimos. Que dame esto, que dame lo otro. Y cuando Dios te dice, ¿qué me vas a dar tú? No, porque no me gusta a mí, dame tú primero y después te doy yo. ¿Qué te pide Dios primero a ti para cambiarte? Él te pide primero a ti. Él no tiene que darnos primero a nosotros. Él nos pide a nosotros primero. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Él ya dio todo por ti. Él ya murió por ti. Él ya sufrió por ti. Él no tiene que decirte todavía, te voy a dar otra cosa para que tal vez así te vienes. No. Él te pide, dame tu corazón. Tú le das el corazón por fe. Porque nosotros creemos que Él existe, aunque no lo vemos. Amén. Entonces, para agradar a Dios, tenemos que nosotros tener fe. Y si usted quiere ser llevado, traspuesto como fuego por Dios, y usted sabe que estamos esperando el rapto de la iglesia, usted sabe que estamos esperando la venida del Señor, usted tiene que primero es pedir confirmación, ¿te estoy agradando sí o no? Y créalo, si no le está agradando, Él le va a decir, me está fallando en esto, me está fallando en aquello, y tú puedes arreglar. Ahora dígale que está a su lado, ten fe para que agrades a Dios. Segundo, mira lo segundo, poniendo a Dios antes que a los hombres. Eso es algo que en esta generación al cristiano le está costando. Yo le voy a decir por qué. Vámonos a Gálatas. Vámonos a Gálatas 1:10. ¿Lo tiene aquí?
para que todos lo lean. Gálatas 1:10. Ahí está. Miren lo que dice Gálatas 1:10, hermano. Lo segundo que el Señor me decía: ustedes quieren agradarme a mí, entonces agrádenme a mí antes que a los hombres. Tenemos una generación de cristianos. No meto a los impíos aquí, porque los impíos están agradando al hombre. Pero tenemos una generación de cristianos, y yo lo he visto en muchos lugares, y lo he visto claramente, de que el hombre no gana la partida sobre Dios. Todos sabemos de Daniel, en el libro de Daniel, cuando el que gobernaba en ese tiempo puso un edicto que nadie podía orar en 30 días. Y Daniel tuvo la osadía no solo de desobedecer, sino de abrir las ventanas de su recámara y que todos vieran que él estaba orando. ¿Pero por qué razón? ¿Él se estaba mofando? No. Lo que pasa es que él estaba declarando: yo tengo un Dios grande, y yo no puedo agradar al Rey de la tierra y desagradar al Rey del cielo, porque si hacemos eso estamos en problemas. Y lo dice la palabra. Pero a veces miramos la palabra y no le hacemos caso a la palabra. Miren lo que dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál es el favor? El favor es agradar, caerle bien. Oh, qué bonita esta persona. Ah, qué responsabilidad esta persona. Ah, qué bonito hace esto. Pero estamos cayendo mal con Dios. ¿Sí me entiende? El apóstol Pablo dice: o busco la gracia de los hombres, o busco la gracia de Dios. O tanto de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo está hablando aún de él mismo, siendo ya un apóstol, siendo ya un hombre de fe y de convicciones. Aún él decía: yo no puedo agradar al hombre. ¿Sabe cuántos enemigos yo tengo por agradar al Señor? Tengo muchos. Enemigos silenciosos, pero los tengo, porque yo sé. Pero ¿cuál es la razón? La razón es que yo he agradado a Dios en mi vida. Y le voy a dar un ejemplo rápido. Yo recuerdo, y mi esposa sabe, yo dejé 3 trabajos durante yo era miembro de la iglesia, porque en uno de ellos más especial, yo ganaba como $16 por hora en el trabajo. Y yo recuerdo que a mí me gustaba, porque salía a las 5. Me iba antes, porque ellos trabajaban hasta las 8. Empezaban a las 7 y salían a las 8. Y ellos me decían a mí, un día me paró el jefe y me dijo: ¿por qué te estás yendo tan temprano? Es que le digo: yo tengo que ir al culto. Y me dice: ya los trabajadores no quieren que te vayas, quieren que te quedes. Y yo digo: 200, no puedo quedarme. Yo que tenía mis convicciones cerradas. Yo le decía: no puedo. Entonces me dice: ¿me vas a quedar mal? Y le digo: no sé, no importa. Déjame ir, o si no, pues yo me voy a tener que ir igual. Y me dice: bueno, si te vas, perdés el trabajo. Entonces le dije: bueno, pues me pierdo el trabajo. Y le di la mano y no te metí. Y no me pagó. Ni me pagó tampoco. Me quedé viendo como $800. No me pagó. Pero yo me fui preocupado en la carne, pero en el espíritu yo iba gozoso. ¿Sabe por qué? Porque había decidido dejar todo desde ahí, por Dios, desde ahí. Usted puede decir: el pastor está loco, pero usted sabe lo que Dios vio de grado eso. Que yo dediqué hasta el pan de mi familia. Yo recuerdo que llegué a casa y le dije a mi esposa: mi amor, me quedé sin trabajo. Y me dijo mi esposa: ¿y por qué? No, porque es que mira que no quería que llegara al culto. Ella se sonrió y me dijo: ¿vos estás loco, amor? Se rió. Está bien, Dios va a proveer. Y a las 2 semanas me dieron un trabajo súper mal pagado. Tuve 2 semanas aguantando hambre, sí. 2 semanas comiéndome los chambos, amor. Y no teníamos al bebé todavía. Pero sufrimos 2 semanas. Pero pregúntele cómo estábamos. En ayuno y en oración. Y yo le decía al Señor: tú no me vas a avergonzar. Yo dejé esto por ti. Lo mismo me pasó cuando me vine al ministerio. Lo mismito. ¿Dejas todo por mí? Sí, ya lo he hecho. Y esta vez lo vuelvo a hacer otra vez. Y lo hice. Pero lo que le quiero decir es que el hombre que no es cristiano, porque nosotros trabajamos más con gente impía,
El hombre que no es cristiano no le importa tu vida espiritual. A ellos les vale un bledo. Ellos lo que quieren es que tú les cumplas. Pero así como el hombre te pide que cumpla, también Dios te dice, cúmpleme. ¿Sí me entienden? O sea, y eso no es que fanatismo ni que de exagerado. No, está ahí. Entonces, ¿para qué leemos a Daniel? ¿Para qué leemos a José? Solo para decir que eran grandes hombres de Dios. Si el Señor los dejó ahí en su palabra, fue para que fuéramos como ellos. Si no, ¿para qué? ¿Cuántos de nosotros dejamos a Dios de lado? Tal vez no dejamos la iglesia, pero empezamos a bajar espiritualmente por darle gusto al hombre. Tenemos que parar eso, porque el Señor me dice que no le estamos agradando. No le estamos agradando por eso. Pero hay tiempo de reaccionar. Hay tiempo de decir la verdad. Es la palabra de Dios. Yo tengo que agradar más a Dios que al hombre. Es fácil entenderlo. Si no lo hacemos, es por falta de convicción. No te voy a decir por falta de amor, por falta de convicción. Porque no es lo mismo. Pero así como yo he hecho, yo he platicado con muchos cristianos que han perdido trabajos, que han perdido casas, que han perdido muchas cosas por no quedar mal con Dios. Y usted me puede decir, pastor, pero yo no le quedo mal a Dios por un culto que no entra. No, es que no te estoy diciendo que te vayas al infierno. No, pero puedes perder el temor. Y perdiendo el temor va a ser un problema para que lo vuelvas a tomar. ¿Sí me entiende? Ese es el problema. No te voy a mandar al infierno porque no vengas a la iglesia. Pero si tú vienes una vez y otra vez por agradar al hombre, porque yo sé que hay que ser responsable. Yo sé que sí. Como un día me dijo un muchacho, pero es que un hombre me dijo, pero es que mira, yo no puedo hacer eso, porque igual Dios, voy a desagradar a Dios si quedo mal con mi jefe. Y yo le digo, estás equivocado. Y el cristiano, pues, no, yo no puedo quedar mal con mi jefe, porque voy a quedar mal con Dios. Bueno, entonces quedarte, yo me voy. Y fue otro trabajo que dejé también. Y esto se lo cuento, no por mofarme, sino para que usted tenga esas convicciones. No es que van a dar dando todos los trabajos, pero por eso tiene que fijarse qué trabajo o qué negocio va a enlazar, que no le afecte su comunión con Dios. Es que eso es lo que tiene que hacer. Si usted sabe que un trabajo le va a quitar a Dios, deje el trabajo o agarre otro. Si sabe que un lazo de amistad le va a quitar a Dios, suelte el lazo de amistad. ¿Qué prefiere usted? ¿Quedar mal con Dios que con el hombre? No. Entonces Dios me decía a mí que por medio de la palabra de Dios, y no solo Gálatas, está José, está Daniel, están muchos hombres de Dios. En una ocasión Pedro fue encarcelado y le dijo, no quiero que prediques en ese nombre. Y Pedro que le dijo, ¿acaso yo obedeceré al hombre antes que a Dios? Y Pedro pudo haber dicho, no, pero mejor me callo porque voy a quedar mal con la ley, voy a quedar mal con los sacerdotes, porque eran los sacerdotes que lo pidieron. Pero él dijo, no importa, yo quedo mal con los fariseos y sacerdotes, pero yo no voy a dejar de predicar este nombre. De eso hablo, de tener convicciones. Pero si tú no tienes convicciones, te va a costar agradar a Dios. Dile que está a tu lado, agrada a Dios antes que los hombres. No cuesta, hermano. Miren, yo les voy a decir, yo a veces creo que les digo mucho esto, pero es que yo como pastor veo cosas que ustedes no ven. Yo quiero que entiendan eso. Yo sé que a la larga o al corto tiempo eso les va a afectar. ¿Sí me entienden? Y porque yo pasé por ahí y vi cómo el diablo quería arrancarme a Dios, sé que con ustedes pasará lo mismo. Y he visto otros caer, otros que iban conmigo en el mismo ritmo. Vi cómo se detuvieron, otros cayeron y otros se quedaron estacados. ¿Por qué? Por no tener las convicciones de agradar a Dios primero.
¿Sabes lo lindo que es cuando tú dejas lo que sea por hacer la voluntad de Dios, por venir a la iglesia, por hacer algo para Dios? Uy, se siente bonito eso, porque tú sabes que estás haciendo algo extra, estás haciendo algo que otros no hacen. ¿Sí me entiendes? Porque la mayoría no lo hace. Comienza a hacer tú. Agrada a Dios en tus decisiones, en tu tiempo. Trabaja lo que tú quieras, pero no le quites el tiempo a Dios. Es por tu bien, te lo digo por tu bien. Amén. Den un aplauso, Señor, porque no me duermo. Otra forma que podemos agradar a Dios, teniendo un corazón correcto. Bien lo que dice Salmos 51. Gloria a Dios. Ya casi nos vamos, hermano. No se preocupen, ustedes están jóvenes todavía. Qué bueno, dice. Miren lo que dice Salmos 51, 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, dice David. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice David. No quieres holocausto. ¿Qué son esas cosas? Es como una pantalla de cómo querer agradar a Dios. Pero Dios no se complace en los sacrificios y holocaustos si tú eres desobediente. Y muchos cristianos quieren con sacrificios agradar a Dios. Unos agarran una caminata de 2 kilómetros y se deshacen las rodillas y son grandes borrachos. Otros hacen otras cosas que no tienen nada al caso y desobedecen a Dios en otras cosas. David dice, tú no quieres el sacrificio, tú no quieres el holocausto, porque dice, yo lo daría. Porque prácticamente muchos cristianos quieren comprar a Dios. ¿Cómo? Con su plata. Hay muchos narcos que compran a Dios en muchas religiones. Hay muchas personas que toman dinero de narcos. Pero hay cristianos que trabajan mucho, descuidan a Dios, no obedecen a Dios, pero quieren hacer cosas para calmar eso que sienten que no le están dando a Dios. A Dios no, conciencia, hermano. A Dios no se le compra con plata. A Dios no se le compra con solo la boca. A Dios se le agrada es con la obediencia. ¿A qué? La obediencia a su palabra. No con sacrificio. ¿De qué sirve que ayude tanto si es mentiroso? No le sirve de nada. ¿De qué sirve que usted esté temprano aquí en el culto sin vergüenza? No le sirve de nada. No te sirve si tú oras mucho, pero solo oras enfrente de los demás, y cuando estás en casa no oras. Eres falso delante de Dios. Eso no sirve. Y miren lo que dice: los sacrificios de Dios ese es el sacrificio que Dios quiere. Mire, son el espíritu quebrantado. Ahí entra la sencillez, entra la humildad, entra el amor. El espíritu quebrantado es sentirnos necesitados de Él, que sin Él no podemos vivir. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice? A mí no me compren con cosas que no deben de comprarme, porque yo no me vendo. Él no se vende. Quieren ganarme a mí, quieren agradarme a mí. El Señor nos dice vengan con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un espíritu recto, con un espíritu
que venga de una forma que nuestro Dios sepa que estamos quebrantados delante de Él. La obediencia. ¿Por qué les digo esto? Y el Señor me decía, porque muchas personas, vuelvo a repetir, y se lo voy a hablar claro, no son obedientes, pero quieren con el diezmo comprar a Dios. Usted está regalando el Cristo. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no es obediente a Dios, cuando usted no pone a Dios en primer lugar, y usted está diezmando, usted lo está haciendo en fe para Dios, pero ese es un sacrificio para usted, ¿sí o no? ¿Sí, no? Sí. Pero ¿por qué en el diezmo te dice que si tú tienes pleito con tu hermano, primero arregla tu pleito y después echa el diezmo? ¿Por qué? Porque de nada le sirve que tú no seas obediente y te sacrifiques en dar el diezmo. Y miren, muchas veces me critican, hasta pastores me han criticado, porque dicen, ahí usted mismo está dando los dientes, hermano. No me importa. ¿De qué me sirve a mí tu diezmo si no eres obediente? ¿De qué me sirve a mí tu diezmo si miro que no va aquí con Dios? Es que yo no vine a dar tu diezmo, yo vine a que te salvaras, yo vine a que tú estés recto delante del Señor. Porque muchos te dejan de diezmar cuando uno los exhorta. ¿Por qué razón? Porque su diezmo no lo hacían por obediencia. ¿Sabe por qué lo hacían? Lo hacían por querer comprar su conciencia. Pero cuando tú el diezmo me lo das al Señor, no importa que el pastor te exhorte, no importa que la palabra que dé revés y derecho, tú vas a seguir siendo fiel y obediente. ¡Aleluya! Lo vas a hacer. Por eso muchos predicadores no exhortan a la gente, porque hay un montón de personas que dan a Dios con, ¿cómo le puedo decir? Como con, esa palabra se me escapó, como con maña, pues. Como que quieren que diezmando van para el cielo, aunque no hagan las cosas bien. No, usted haga las cosas bien. Y diezme también, tampoco es que no te va a diezmar, porque no diezmo es ladrón. Pero haga primero las cosas bien. Sea honesto con Dios, sea fiel a Dios, y venga con un corazón quebrantado delante de Dios cada servicio. Y eso es lo que Dios quiere. Ahí es donde agradamos a Dios nosotros. Ahí es donde le agradamos. Amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Tenemos que ser perdonadores. Tenemos que ser amadores de lo de Dios, de lo de arriba. Alguien que tenía el corazón recto, un corazón semejante al de Dios, dice que fue el rey David. Y el rey David en muchas partes de la palabra de Dios lo demostró. Y todos saben la historia de 2 de Reyes 9, cuando él mandó a llamar a todos los descendientes de Saúl. Y hubo un hombre llamado Mefiboset. Todos creían que era para matarlo, pero no. David tenía un corazón tan lindo y tan recto que lo hizo para darle lo que era de su abuelo Saúl. Y Dios, eso es lo que ve de nosotros. ¿De qué sirve que David hubiese cada momento hacer holocausto a Jehová? Porque David todos los días hacía oración a Dios. 3 veces al día oraba David también, como Daniel. ¿De qué le sirve si en ese momento hubiese matado a Mefiboset? Y después, ay papadito lindo que te amo. Hipócrita le ha dicho Dios ahí. ¿Por qué no tuviste misericordia con Mefiboset? Pero no, David lo tuvo. Porque David tenía un corazón limpio, un corazón quebrantado. Amén. Ese es el corazón, ese es el espíritu que usted y yo debemos de tener. Y yo le aseguro que estaremos agradando a nuestro Padre Celestial. Dígale que está a su lado. Agrada a Dios. Cambia tu corazón. Sé más dócil, sé más limpio. Ama más, perdona más. También si se enojan, cógese. Si la Biblia dice que podemos enojarnos, pero sin pecar. Airaos, pero no peques. Jesús se molestó.
No es que no tenía falta de amor, sino que Jesús era un hombre que era 100% hombre, 100% Dios, y como hombre él tenía el celo de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay un corazón recto, un corazón lindo. Tenemos que preocuparnos cómo está nuestro corazón delante de Dios, porque si nuestro corazón no está correcto, vamos a desagradar mucho a Dios. ¿Saben quién era nosotros? Oremos por ellos, hermano. Que les haga la lengua más larga o más corta, pero algo. No, broma. Oremos por esas personas para que cambien. Si alguien no nos ama, amemos. Oremos por esas personas, hasta hagámonos un ayuno para que Dios le cambie el corazón. Porque ¿sabes por qué Dios quiere que pidas por los demás? Porque si sabes que tú pides por los demás, tú estarás bien interiormente. Y que ese es el plan de Dios. Cuando tú te desesperas por ayudar a los demás, Él sabe que tú estás bien. Pero cuando tú solo miras por ti, la mitad está bien y la mitad está mal. Así de claro. Porque nadie que ama a Dios no lo mal las almas. Mire el muchacho que vino medio borracho aquí. En otra iglesia lo saca para afuera. Así es. No, ¿cómo? Si esas son las personas que debemos de amar, entender lo que están atados. Mire, ya le puse la mano y oré por desatarlo, lo reprendí y aquí lo volví a hacer. Y tengo la fe. Así es. Que ese hombre no va a seguir igual. Así es, pastor. Y si vuelve borracho, lo vuelvo a repetir. Pero no a él, al diablo que lo dentro. Porque ese es el trabajo de nosotros. Pero si el hombre viene y nosotros lo andamos para afuera, yo he visto eso. Yo he visto personas que huelen feo. Pastores diciendo a los mujeres, sáquenlo para afuera. Y después, Cristo te ama, Cristo que, y que Cristo dé la vida por ti, y no lo den por borracho tampoco. De eso hablo, de ser sincero. No importa que no seas perfecto, pero tenga un corazón recto delante de Dios. Ama, perdona, olvida. Vuelve a empezar con las personas que tal vez te fallaron, perdónalo, vuelve a darle oportunidad. Trata de ser diferente, de tener un corazón correcto delante de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. La cuarta. Gloria a Dios. Vámonos a Romanos. La cuarta cosa que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios. Hay muchas, hermanos, pero el Señor me daba esa especialmente. Romanos 8. ¿Cómo nosotros tenemos que agradar a Dios? ¿Cómo le agradamos? Andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Mira lo que dice Pablo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted intente hacer la carne suya cristiano, porque se va a morir haciendo el intento. La carne suya respira muerte. La carne suya va para el hoyo. Lo que va para arriba es su espíritu y su alma. No le enamore tanto de la chuleta que anda usted ahí. No le enamore tanto. Una se va a hacer viejito y la otra se puede ir hasta joven. Así es, pastor. Tampoco no se descuide. Cuídese. Porque mire, yo me cuido y por eso no estoy tan gordo. Cuesta, pero lo que el apóstol Pablo dice es que hay una guerra, dice Gálatas también. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que los designios de la carne, ¿cuáles son los designios de la carne? Los deseos, todo lo que viene de la carne, los pensamientos, las actuaciones de la carne. ¿Me entiendes? Porque hay muchos que son cristianos, pero cuando nos hacen enojar, espérate, voy a sacar la cuma debajo de la cama. Voy a ser cristiano con vos. Y agarran la cuma. Yo he visto cristianos así. Y digo yo, ¿qué tipo de cristiano es ese? Ofreciéndole machete al otro hermano. Porque andan en la carne.
El que anda en el Espíritu va a perdonar, va a amar, va a entender que no todos andan como usted. Hay otros que andan más perdidos. ¿Me entienden? Miren, uno de pastor le pueden hacer lo que quiera. Usted le puede hacer lo que quiera, ¿no? Y yo lo voy a seguir amando, voy a seguirme esperando por ustedes, voy a seguir ayudando, voy a seguir orando, aunque no me quieran. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero amor. ¿Cuánto no le fallamos a Dios? Y Él nos sigue amando. Yo me fui 3 años de parranda al mundo. ¿Y dónde estoy? Porque Él es un Dios bueno, que da oportunidades. Pero Él da oportunidades al que lo busca. Él da oportunidades al que vuelve a seducirlo. Él da oportunidades al que tiene ese desespero. No importa lo que tú hayas pasado, el Señor tiene algo grande para tu vida. Y mire lo que dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Saben cuántos cristianos carnú hay en la iglesia? Muchísimo. Le voy a decir que el 60%, así se lo voy a decir, anda en la carne de los cristianos. ¿Por qué? Porque a mí me dice la palabra de que son muchos los que entran por la puerta ancha y son pocos los que entran por la puerta estrecha. A mí me dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. En la iglesia hay más cabros que ovejas. Es que así es. Tal vez no me tienen el cabazo a mí, pero se la tiran al hermano. Porque con uno del pastor, todos son santos. Hasta él, mira la cosita que ve. Todos son santos. Aquí a todos los veo bien bonito. Bien lindo, bien cristiano, que hasta jala le falta para irse. Pero ¿cómo se comportan en la casa? ¿Cómo se comportan en el trabajo? ¿Cómo se comportan en la escuela? ¿Cómo? ¿Sí me entiende? No, mi hermano, yo quiero alentar el pueblo esta noche. Entonces, la palabra de Dios dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Tenemos que dar en el Espíritu. Y no vamos a poder dar el Espíritu si no damos, si no ayudamos, si no leemos la palabra de Dios. Mire, le voy a explicar algo, porque muchos no entienden a veces eso. Andar en el Espíritu no es que usted va a ser transparente, ni va a pasar las paredes. No. Cuando dice andar en el Espíritu es las conductas espirituales. Y cuando dice que anda en la carne, no es que no está la chuleta caminando ahí. No, son las actitudes de la carne. Así es, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aquel que está a su lado, deja de andar en la carne y volvete al Espíritu. Gloria a Dios. No enojes conmigo, hermano, porque mire, la palabra dice: y los que viven según la carne. Y el apóstol Pablo le está hablando ahí a los cristianos. Es que para qué van a meter a los impíos, si los impíos todos están, mire, derechitos van en fila para el infierno todos. Y que el Señor le dé oportunidad y tenga misericordia para que los alcancemos. Aleluya. Pero le está hablando a los cristianos carnales en la iglesia, a los cristianos que no son buena gente, que tienen cara de piedad, pero son más llanos que el diablo por dentro. No aman, son rencorosos, tienen envidia a los hermanos, son puñal de doble filo. Por los dos lados puñalean, por frente y por detrás. Pero en frente de la gente, ¡ay, qué bonito! Y por detrás estamos hablando falsedades. ¿Sí me entiende, hermano? Porque mire, si a mí viene un hermano y me dice a mí algo de otro hermano, pero me lo dice en sano juicio, le voy a decir honesto. Hay muchos pastores que reprenden eso, pero yo no lo hago. Pero si le digo: no se preocupe, yo sé.
Porque yo veo todas las cosas, no crean que yo choco. Yo veo todas las cosas. Pero siempre hay hermanos que se acercan a uno. Y pues no está mal, pues sí, tienen su derecho. Hermano, me dice que el hermano de esto, que el hermano del otro. Pues está bien. Pero yo nunca tomo decisiones en base a lo que me dice el pueblo. No, yo no puedo ser así. Yo tengo que orar y decirle, papá, ¿cómo está esto? ¿Sí me entiende? Pero si viene un hermano a mí mintiéndole algo, ahí sí. Ni venga a mí inventándome algo de alguien. Porque si usted no tiene testigos, ni venga a mí. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que andar es en el Espíritu. Andar en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Y andar siempre, mire, pensando en las cosas de arriba. Yo siempre he dicho, con los ojos en el cielo, pero con los pies en la tierra. Trabajando aquí y la Biblia aquí. Buscando la plata, buscando al Señor, pero más al Señor. Porque recuerden que tampoco no podemos servir a dos señores igual. O se busca aquí o se busca aquí. Y yo le aconsejo que se enfoque con el Señor. Amén. Ya le voy a aplauso al Señor. Amén. Tranquilo, ya lo vamos. Le doy 4 y vamos, rápido. Mira los beneficios que hay por servir a Dios. No me hagan cara que estamos en vida. Y si anda sueño, le prendes el sueño en el nombre de Dios. Son las 2:43 todavía. La vez pasada nos vemos a las 6. Deme 20 minutos más y nos vamos. Amén. Sigue, hermano. Sigue. Bueno. 4 beneficios rápidos que Dios te da. Y no lo voy a leer, solo voy a dar lo específico, lo que noté. Dios te da un cerco de protección cuando tú le tienes agradado. Y usted va a decir, no, pastor, todos los cristianos tenemos ese cerco. Vengo a decirte que no. Ese cerco lo tienen, dice la palabra, los que son justos delante de su presencia. Pero no está hablando de justicia, de que todos son salvos, sino de que le están agradando. Y miren lo que dice Job, rápidamente. Job 1, 6, 10. Todos sabemos la historia de Job. Miren lo que dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Si yo hubiese sabido que Job es un sinvergüenza, no lo pone enfrente del diablo. Primero. Segundo lugar, si Dios no sabía que lo tenía cubierto, tampoco no se lo pone en bandeja de plata al diablo. Pero porque sabía que él lo estaba cubriendo, porque él era perfecto, dice la Biblia. O sea, hay un nivel de que le estaba agradando a Dios increíble. Amén. Porque miren cómo dice la palabra, que dice que el ángel de Jehová acampa de lo que, ¿qué? ¿Cuánto usted le teme a Dios? Cuando está enamorado. Cuando usted no esté enamorado del marido o de la mujer, a usted le va a ir un bleo y la tarde. No contestarle el teléfono de nadie. Pero cuando usted está enamorado de la mujer, usted, ay, se me ve una llamada que me va a matar la mujer. Ahorita te hablo, y yo mi amorcito, mira, disculpame. Porque hay un amor y porque le teme. ¿Ah, sí o no? Amén. Pero cuando usted no le teme, es igual con Dios, igualito. El ángel de Jehová campa sobre los que le temen. Esa es cobertura, protección. Entonces, ¿por qué muchos cristianos mueren? Mueren feo, atropellados. ¿No estaba el ángel ahí? ¿No estaba Dios protegiendo? Hay de todo a todo. Amén. Y mira lo que dice el 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job
a Dios de balde? No le has cercado alrededor. ¿Por qué Job se ganó ese cerco de protección para él y su familia? Era próspero, dice la palabra de Dios. Tenía hijos hermosos, una esposa, propiedades. Dios lo había cercado. Cuando Dios te cerca, el diablo no puede tocarte a ti ni tocar nada de lo tuyo. Nada. Él intenta tocar tus hijos, pero Dios no lo deja. Él intenta tocar tu finanza y Dios no lo va a dejar. Entonces, el Señor me decía: dile a mis hijos que si me tienen contentos, me tienen agradados a mí, en lo que yo les acabo de decir, yo pondré un cerco de protección. ¿Usted quiere ese cerco? Amén. ¿Cuántos creen que tienen ese cerco delante de Dios? Levanta la mano. Denle un aplauso al Señor. Miren lo que dice Salmo 5. Gloria a Dios. Ya me prendía. Quedémonos hasta las 6. Salmo 5, miren lo que dice. Salmo 5, 11. Dice el rey David: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿A quién? Al justo. Está hablando de un nivel de compromiso, de amor, de integridad. Hay una cobertura para esa persona. ¿Sí me entiende? Es como yo como predicador. ¿Sabe que hay predicadores en el mundo que andan guardaespaldas? ¿Por qué creen que andan guardaespaldas? Porque son unos sinvergüenza. ¿Saben que esa cobertura no está? No está. ¿Cómo yo voy a andar guardaespaldas, hermano? ¿Cómo? Así sea que aquí en una iglesia de 20,000. Si Dios, mire, le puede pegar un balazo. Y si Dios no quiere, jamás cae frente mío. Porque Dios es Dios. Entonces, ¿cómo el ser humano, cómo un cristiano va a dar una pistola? ¿Por qué cree que es una pistola? Porque no tiene la cobertura. ¿Sabe quién es haciendo cosas malas? Y aunque sea cristiano, no está esa cobertura. Pero cuando tú tienes cobertura, tú sientes. Tú confías a tus hijos, a Dios. Tú confías en tu casa. Tú confías en tu finanza. Porque tú sientes que hay una cobertura. Porque tú sientes que estás agradando a Dios. Gloria a Dios. Amén. Si usted no siente eso, pues preocúpese. Agrade a Dios. Amén. Para que Dios siga cubriendo su familia. Dios cubre tus hijos, hermano. Entonces ese es un beneficio grande que Dios nos da cuando nosotros le agradamos. Él nos da un cerco de cobertura y lo demostró con grandes hombres de Dios, con Pablo, con Pedro. No lo mataron hasta que Dios no lo quiso. Tanto fue que a Juan, el apóstol, querían matarlo y lo echaron en una tina de aceite hirviendo. Y para Juan fue un sauna. Y salió de ahí y dice la palabra que se asustaron y le tuvieron temor y lo mandaron a la isla de Pamo. ¿Cómo? Échese un balde usted de aceite hirviendo a ver qué le va a pasar. Pero Dios cubrió. Dios cubrió en Babilonia a los amigos de Daniel en el fuego, en el horno de fuego. Cobertura por agradar a Dios. ¿Sí entienden, hermanos? Amén. Usted quiere pedir cobertura por sus hijos, agrade a Dios. Amén. Usted quiere pedir cobertura para sus finanzas, agrade a Dios. Amén. Usted quiere pedir cobertura para lo suyo, agrade a Dios. Amén. A dos, rápidamente. ¿Qué es otro beneficio que Dios tiene para nosotros? Dios apacienta nuestros
Mira lo que dice 2 de Samuel. Está casi un poco más. 2 más y nos vamos. 2 de Samuel 7:1. Pacto de Dios con David. Mira lo que dice. Aconteció que cuando ya el rey habitaba, ¿cuál rey? David, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando el rey David pasó al trono, pasó al reinado, dice la palabra que Dios le puso una tranquilidad a sus enemigos para que le hicieran guerra contra David. Porque la palabra de Dios dice que Dios inclina el corazón, el pensamiento de los reyes hacia donde Él quiere. ¿Sí me entiende? ¿A dónde nosotros vimos eso también? Nosotros vimos eso en la palabra de Dios en Hechos, cuando Pedro y Juan los metieron a la cárcel. Y dice la palabra de que los estaban juzgando, los querían meter presos, hasta matarlos querían. Y se levantó un hombre llamado Gamaliel, que era el maestro de Pablo, fue el maestro de Pablo. Y le dijo: tengan cuidado y tocan a esos hombres, porque pueden estar en contra de Dios. Y dice que por ese hombre ellos lo soltaron. ¿No escuchaba usted? Yo oí el primero. Yo tenía muchos enemigos. Y aún en mis primeros días de cristiano, yo tenía por mis enemigos. Pero cuando yo leí eso, a mí se me fue el temor de los enemigos. Y miren, no me mataron. Entonces vivo coleando y dando guerra al diablo. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes no tenían enemigos? ¿O me van a decir que era pena de dulce? No, tenían enemigos. Algunos los andaban buscando para matarlo. Y miren dónde está. Hasta la DEA los andaba buscando algunos, creo. No, no está. Pero mira dónde está. Aquí en la iglesia. Cuando un maestro, jefe de mara, viene a los caminos del Señor, ¿sabe qué hace la mara? Lo deja tranquilo. ¿Usted cree que por bueno lo deja tranquilo? No. Dios apacenta esa persona para que el hombre de Dios que ahora se hizo no sea quitado la vida. Entonces, cuando usted se haga enemigo, hermano, tranquilo. Que si no lo mataron siendo impío, viniendo a Cristo, peor ahora que esté Cristo. No le va a pasar nada. Dios, si no quiere, no va a pasar nada. Entonces, el Señor nos dice que el beneficio que cuando nosotros agradamos a Dios es que Él siempre nos va a apacentar nuestros enemigos, a manera que nuestra vida cristiana sea buena. Amén. Gloria a Dios. 3. 2 más, hermanos. Bendiciones que vienen de Dios. Eclesiastés 26. Eclesiastés 26, 2:26. Mira lo que dice: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Mira, esta le va a gustar mucho. Le da ciencia, le da gozo. Y dice: mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, ¿qué? Riqueza. Y mira lo que dice: para darlo al que agrada a Dios. Ahora entiende por qué Dios le dice a usted que primero siga el reino de los cielos y después las añadiduras. Porque cuando tú sigues el reino de los cielos, las añadiduras muchas veces Él hasta te las puede regalar. Y son añadiduras que el impío hace y caen a tus manos. Cuando tú agradas a Dios. Por eso todo aquel que agrada a Dios podrá tener su temporada de pobreza o como usted quiera, pero llega un momento que Dios lo prospera y le da estabilidad. Le quita a los impíos para dárselo al libre. Y lo dice la palabra. Es lindo ver cómo dice la palabra. Pero no solo da eso, da sabiduría, ciencia, gozo. Cuando nosotros le agradamos. Amén. Entonces
Entonces nos da bendiciones que vienen de Dios. Y muchas de ellas no tenemos ni que buscarlas, llegan. Y cuando me das acuerdo, usted las tiene. ¿Cómo, chico? Usted no se ha fijado en cosas que usted tiene. Usted dice, que no entiende cómo llegaste a esto. ¡Wow! En un año, ¿qué cambio tengo? Porque fueron añadiduras que Dios le puso por buscar el reino. Pero cuando usted quiere buscar primero la añadidura, se va a morir usted buscando la añadidura. Y así como lo toman, lo va a perder. Porque todo lo que no es fundamentado en el Señor está en arena no movediza. ¿Por qué? Es igual, todas aquellas personas, ¿saben? Cuando yo tuve un tiempo que a mí me iban a la patada porque no diezmaba. Porque yo no quería dar el diezmo, hermano. No, igual cuando al principio de cristiano, a los 17 años, yo no quería, no había entendido eso. Pero me iba mal. Cuando yo empecé a diezmar, todo cambió. Y yo entendí que todo lo que se hace, y perdí todo lo que había hecho como futbolista. Perdí todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque yo lo había fundamentado robándole a Dios. Y cuando tú haces eso, entonces no está fundamentado en la obediencia, sino en lo que tú quieres hacer. Entonces, las bendiciones que vienen de Dios es cuando nosotros somos íntegros, cuando nosotros hacemos bien las cosas con el Señor y somos nosotros de una forma que sabemos qué es lo de Él y qué es lo de nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Otro ejemplo rápido de eso, Egipto, en Éxodo 12, no lo voy a leer. La palabra dice de que en ese tiempo el primogénito de cada uno de todas esas personas había muerto, el primogénito. ¿Y qué pasó? Dice que Egipto le dijo a Israel, váyanse. Y vino Moisés y le dijo, pídanle que solo a esto. Y vino Israel y le dijeron, tengan un oro y nos vamos. Porque quería Egipto, váyanse. Y Israel, no nos vamos. Ahora ellos no querían irse. Pero Moisés dijo, ahora pídale, si no, no nos vamos. Y Israel llegó y bueno, denos esto, denos lo otro. Y dice que los egipcios, vaya, tenga oro, tenga esto, tenga lo otro. Lo que ellos habían fabricado por años, dice que el pueblo de Israel se fue enriquecido. ¿Por qué? Porque Dios así. Dios al que agrada le da más. Y al que le desagrada le quita lo poquito que tiene. ¿Para qué? Para enseñarte que lo que debes de amar tú es a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el último, y nos vamos, que tus hijos, tu descendencia estará segura. No importa, hermano, si un hijo tuyo no está en los caminos del Señor. No importa si un hijo tuyo no quiere los caminos del Señor. Si tú estás agradando a Dios en todo, el tiempo de ese muchacho, de esa muchacha, llegará y con tus ojos tú lo vas a ver. Cuando ellos le sirvan al Señor. Esa es una promesa que nos dice en Hechos 16. Pablo se lo dijo al carcelero: si crees tú en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero también Dios le dijo a un Abraham que por agradarle, por darle a Isaac, le dijo que desde que le dio a Isaac, le dijo que ahora él iba a ser padre de naciones y que su descendencia estaría segura. Mira dónde estamos nosotros. ¿Cuántos años pasaron? Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe, dice la palabra. Ajá. Y todos los israelitas de aquí salieron. ¿Qué? Fueron generaciones y generaciones que porque Abraham agradó a Dios, Dios las cuidó. ¿A cuántas familias no cuidó Dios, familia de David? A muchas generaciones. Abraham lo cuidó porque era descendencia de David.
a un nieto que David tenía, que le iban a matar, y Jehová se dio cuenta que era nieto de David, lo cubrió por su siervo David. Porque cuando tú le agradas a Dios, tú te quedas en el corazón de Dios. Y aunque tú te vayas de este mundo, tu familia, Dios sabe que está en su corazón y que tú le agradaste y Él va a cuidar tu familia. Pero si tú estás en esta tierra y sabes que le estás agradando, Él llevará a tus hijos al Evangelio. Aunque tú lo mires lloradito, aunque tú lo mires frío, Él los traerá. Porque lo que promete lo cumple. ¿Sí me entienden, hermano? Póngase de pie. ¿Cuántos le van a seguir agradando a Dios? Más y más. Amén. Como dice el apóstol Pablo. Hemos visto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba humano en esta tierra. Cómo Él agradaba. Cómo Él agradaba. En su humanidad agradaba a Dios. Se madrugaba. Él ayunó. Él buscaba siempre agradar al Padre. Siempre. Siempre. Ese era su deleite. Agradar a Dios. Porque Él quería darnos ejemplo de cómo es agradar a Dios. Eso es agradar a Dios. Si nosotros predicamos, vemos los hombres de Dios en la palabra de Dios, ¿cómo agradaron a Dios? Esa es la forma que Dios quiere que vivamos. Si se puede. Solo tenemos que poner de nuestra parte. Y si usted siente que no puede, pídele al Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Ayúdame a agradarte a ti antes que los hombres. Ayúdame a buscar primero lo tuyo. Hágalo, hermano, y usted verá que Dios va a hacer algo grande en su vida. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu pueblo ha entendido que es agradarte. Y ha entendido tu pueblo que obtendrán por agradarte. Yo te pido que esta palabra vaya en sus corazones, Señor. Vaya en su vida, que seamos cristianos íntegros, cristianos sinceros. Que no seamos cristianos doble cara, que seamos cristianos de una sola cara. Que seamos honestos. Que seamos hijos tuyos, realmente como tú quieres que seamos. Yo sé que tú no pides perfección, pero sí pides que te agrademos con nuestra vida. Ayúdanos, Señor.